para retomar? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, retomemos el tema de las eficiencias, ¿ok? Ahora eficiencias en el contexto de los procesos de destilación, ¿ok? Entonces, sobre todo en la parte de destilación de sistemas multicomponentes. Hay diferentes formas de abordar la eficiencia. Encontramos definiciones básicas para definir lo que es la eficiencia de etapa. Entonces, hemos hablado anteriormente, allá en el tema número 1, de lo que era la eficiencia de Murphy, para la eficiencia de etapa de Murphy, como una forma de ver la desviación de la idealidad que tiene una etapa. Por allá también hablamos sobre la eficiencia puntual de Murphy, que ya no se refiere a la desviación que tiene la etapa como tal, sino la desviación que se da en un punto de la etapa. Cuando nos referimos a un plato, nos estamos refiriendo a una posición específica en el plato. Luego encontramos definiciones generales de eficiencia. Esas definiciones generales de eficiencia ya nos permiten relacionar un número de etapas teóricas o ideales con el número de etapas reales que tendrá el proceso. Y ahí encontramos ciertas correlaciones como tal para la eficiencia global. Tenemos la correlación de Di Kramer and Bradford, la correlación muy generalizada que es la de O'Connell, en el sentido de ser una correlación bastante, con bastante aplicación para este tipo de procesos. Pero también vamos a encontrar lo que es la correlación de Van Winkle, es otra ecuación que nos permite predecir una eficiencia en términos general. Encontramos también lo que es el cálculo de la eficiencia del método Aichi, que es un método que nos permite involucrar en el cálculo de la eficiencia lo que es la transferencia de masa, la toma en cuenta para poder predecir la eficiencia de una etapa. Y también encontramos lo que es el efecto de fenómenos hidráulicos en la etapa, particularmente lo que es el fenómeno de arrastre como tal, fenómeno que por cierto hacían referencia al principio de la clase por esa pregunta que surgía del laboratorio donde hay un fenómeno de arrastre. Eso nos va a afectar la eficiencia como tal de la etapa y nos va a afectar lo que es la transferencia de masa. Información sobre la eficiencia la podemos encontrar en Treibel en el capítulo 6, en el CIDER en el capítulo 6 y 7 y en el texto de Ludwig en el capítulo 10 podemos profundizar estas correlaciones que encontramos para la eficiencia como tal. Entonces, repasemos algunas de ellas. Digo repasar porque las vimos en su momento para el tema número 1. Vamos a retomarla. La primera definición que encontramos es la eficiencia de Murphy. Básicamente esta eficiencia nos refiere a la relación que existe en la separación real que vemos en el proceso con la que deberíamos ver en la etapa si la etapa fuese de equilibrio. Entonces, en esta definición que encontramos acá en la parte superior, Profe, qué pena. Eso, no se estaba viendo. Es que están mostrando el cronómetro. En serio, he hablado tanto con el cronómetro y no me habían avisado. Profe, es que como no mirabas la pantalla, pensé que estabas hablando así normal. Ya cuando dijo que miráramos en la parte de arriba y sí caí en cuenta. Y llevo como 5 diapositivas. Bueno, déjenme. Vamos a proyectar. Ahora sí, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profe, ya. Vale. Ok, entonces vamos a hablar de eficiencias.
aquí encontramos entonces todas esas relaciones y diferentes formas de aproximación que hay al concepto de eficiencia. Y les decía entonces, lectura recomendada, Treibel, capítulo 6, Sider, capítulo 6 y 7, Ludwig, capítulo 10. ¿Okay? Entonces estamos acá, ¿okay? Estamos hablando de la eficiencia de Murphy. Aquí encontramos la definición general de la eficiencia de Murphy. Entonces, simplemente la eficiencia de Murphy nos establece la relación que hay de la separación que se está logrando en la etapa entre la separación ideal que se lograría, considerando que esa etapa se encuentra en equilibrio. Por eso interviene entonces la composición en el equilibrio. ¿Ok? La composición que tendría la corriente en equilibrio con respecto a la otra corriente que abandona el proceso. Esta definición de Murphy parte de un supuesto, y es que en la etapa tanto el líquido como el vapor están perfectamente mezclados, ¿ok? Por eso es que entonces estas composiciones se refieren a composiciones promedios que ingresan y que salen de la etapa, ¿ok? No contempla desviaciones en cuanto al contacto que hay entre la etapa de vapor y de líquido. Aprovecho el ejemplo entonces con que abrimos la clase del día de hoy, el ejemplo que ustedes traen del laboratorio. ¿Qué sucede entonces en esas etapas inferiores de esa columna del laboratorio donde hay un pobre contacto entre el vapor y el líquido? Que no podemos suponer que esas etapas que están cerca del canderín se encuentran en una condición de perfecto mezclado entre el vapor y el líquido. En consecuencia, si intentásemos aplicar la ecuación de Murphy en su definición general, encontraríamos interpretaciones o interpretaríamos de manera no satisfactoria el comportamiento real de la etapa, porque esta ecuación se aplica para condiciones de perfecto mezclado. ¿Qué sucede cuando no hay un perfecto mezclado? Bueno, lo que vamos a ver más adelante, que es lo que se conoce corrección por arrastre, para incluir esos fenómenos que estarían afectando el contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida. Una segunda eficiencia de Murphy es la que se conoce como la eficiencia puntual, ¿ok? Y ahora no nos referimos a valores promedios de composición que entran y salen de la etapa, sino que si nos pudiésemos colocar en un punto, en una localización en el plato, y allí pudiésemos medir la composición del líquido y del gas, podríamos determinar cuál es la eficiencia en ese punto. Eso es lo que se conoce como eficiencia puntual. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a lo largo de la etapa vamos a tener diferentes eficiencias puntuales de Murphy como tal. Luego encontramos lo que es la definición de eficiencia global. ¿Okay? La eficiencia global de una columna simplemente nos refiere el número de etapas ideales con respecto al número de etapas reales que tenemos en el proceso. Esa definición, ahí hay un error en esa definición. ¿Están viendo cuál es el error? Esa definición está mal planteada. Ahí pasó algo. Están al contrario, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Aquí hay un error. Esto está invertido. ¿Ok? Esto es sí, solo sí real, si lo invertimos. ¿Ok? La eficiencia global de la columna es el número de etapas reales entre el número de etapas ideales como tal. ¿Ok? Entonces tomen nota de eso para cuando trabajemos con las diapositivas. Luego encontramos que esa eficiencia global se puede relacionar con la eficiencia de Murphy a través de la ecuación general idealizada de Lewis. La ecuación de Lewis lo que hace es que relaciona la eficiencia de Murphy con la eficiencia global que tiene la columna. ¿Qué significa eso? Que si nosotros podemos calcular la eficiencia de Murphy para cada una de las etapas,
podríamos entonces predecir cuál es la eficiencia global que tiene la columna. Para eso necesitamos conocer entonces los flujos de vapor, los flujos de líquido y el valor de la pendiente que hay en la relación de equilibrio. Con esta ecuación debieron de haber trabajado en sus primeras prácticas, ¿ok? De laboratorio, en esas simulaciones que se realizaban. La idea era aproximarlo a este concepto, ¿no? Hablemos qué pasa, ¿ok? Les decía que esta ecuación parte del supuesto que hay un perfecto mezclado. Pero si no hay un perfecto mezclado, necesitamos entonces realizar ciertas correcciones a esas ecuaciones, ¿ok? Y entonces ahí es donde entran estas aproximaciones. Por ejemplo, la primera aproximación que encontramos es cuando suponemos que el líquido que hay en la etapa es uniforme, tiene una composición uniforme. Eso significa que la composición que tiene el líquido aquí es la misma que la que hay en este punto, es la misma que hay en este otro punto y ahí es la misma que hay en este otro punto. En ese caso, encontramos una relación de la eficiencia de Murphy con la eficiencia puntual. E o B es la eficiencia puntual de etapa, esa segunda eficiencia de Murphy que hemos definido. Entonces, básicamente, si la composición del líquido es uniforme, la eficiencia puntual de Murphy que hay en este punto va a ser la misma eficiencia puntual de Murphy que vamos a encontrar acá. Es decir, si medimos el Murphy aquí, va a ser la misma que medimos acá, va a ser la misma que medimos acá y va a ser la misma que medimos acá. Entonces, la eficiencia de Murphy de etapa es igual a la eficiencia puntual de Murphy a lo largo de la etapa como tal. Esto es debido